13. ¿Ya lo tenemos todos? Bueno, leamos y que el Señor nos dé sabiduría. He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá, Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó esta palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar dijo: préndanle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no le pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. El rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensíllenme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Jehová Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido el que le había hecho volver, le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensíllenme un asno. Y ellos se le ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo del león. No había comido el cuerpo ni dañado el asno. Verso 29. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Esto es palabra de Dios, y el pueblo del Señor dice: amén. Dios los bendiga, pueden sentarse.
Quise leer todo porque pues algunos no, por si no leyó en la semana, aunque debería de hacerlo, pues ya leímos 29 versículos. Y la palabra de Dios es deliciosa. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Es medicina para nuestro cuerpo, refrigerio para nuestros huesos. Cuando usted está triste, hay una palabra de Dios que le va a fortalecer. Cuando tiene como miedito, hay una palabra de Dios que le va a fortalecer. Para todo hay palabra de Dios, y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Fíjese que hay personas, y por eso es importante este mensaje, que han empezado bien el camino del Señor. Y alguien dijo: no importa cómo empieces, sino cómo terminas. Porque ya en el caminar con Cristo nos encontramos tantas cosas que dice la palabra de Dios que pudiéramos salirnos por la tangente, pudiéramos desviarnos del objetivo. Creo que en alguna ocasión les he testificado que cuando yo me convertí al Señor, pues fue tanta mi convicción de salvación. De verdad yo quería morirme. Decía, solo porque tirarme en las llantas de un tráiler es suicidio y es pecado, no lo hago. Pero de verdad yo ya quería morirme y volar a la presencia del Señor. Pero pues Dios sabe los tiempos. Dije yo, si supiera todo lo que teníamos que pasar, mejor el Señor me hubiera llevado desde aquel tiempo. Sin embargo, Dios tenía un propósito. Dile a tu vecino: Dios tiene un propósito para tu vida. Por eso no volarás y no vas a morir antes de tiempo. ¿Me escuchó? Ni usted va a morir cuando el diablo le esté metiendo miedo de muerte. Reprendemos todo espíritu de muerte en el nombre del Señor. Usted no va a morir cuando el diablo quiera. Usted va a partir a la presencia de Dios cuando usted haya cumplido el propósito por el cual Dios lo trajo a este planeta. Incluso dice la Biblia que hasta el impío, imagínese usted, puede decir, pero el impío hasta él fue creado por un propósito de Dios. El diablo mismo se hizo diablo para cumplir un propósito de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice que tengamos este cuidado de no naufragar. Ponme por favor 1 Timoteo, creo que es 2:19 me parece. Vamos a checar. Donde el apóstol Pablo, no, ok, sí, ahí vamos. 1 Timoteo es 1:19, pero veamos el 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías, escuche, a Timoteo, que se cree que era un pastor joven, por profecía se le confirmó que él era un siervo de Dios. Entonces, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Verso 19. Manteniendo la fe, diga conmigo, manteniendo la fe. Entre paréntesis, ¿cuál fe? Pues la fe en el Señor Jesús, la fe en la palabra de Dios que es la Biblia. Dice: y buena conciencia, desechando la cual naufragaron. Repita conmigo la palabra naufragio. Ok, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Naufragar creo que es terrible. Allá por 1912, el barco más famoso y grande de aquel tiempo, llamado el Titanic, naufragó y se hundió. Fue algo terrible, murieron unas 1,300 personas, pocas personas se salvaron. Y yo me pongo a pensar, si en 1912, imagínense, naufragaron, si en nuestros días, si un barco naufraga, a veces en nuestros días, teniendo GPS, teniendo las redes sociales, cuesta localizar un barco. Ahora imagínense hace 100 años o hace 2000 años cuando naufragó el apóstol Pablo. ¿Se da cuenta? Entonces un barco que queda a la deriva, que ha naufragado, no sabe, pierde el sentido, la orientación, no sabe dónde es el norte, dónde es el sur, no sabe ni dónde está, y ahí está a la deriva. Ahora sí que, al menos que Dios tenga misericordia, si no todos morirán. Teníamos un amigo, ya partió a la presencia de Dios a una edad adulta. Él fue marinero, un pastor, y
él dice que naufragó varias veces. En una de los naufragios, un tifón partió en dos el barco, 72 marineros al agua, no lograban rescatarlos. El chaleco salvavidas tardaba 72 horas para soportar los pesos. Dice que de todas esas personas nada más 2 sobrevivieron, él y un venezolano, que ya a punto de morir ellos por el sol, ya los chalecos ya les había entrado agua. Llegó un helicóptero y los rescató. Entonces yo me imagino, hermanos, que naufragar es muy desesperante. Y dice el apóstol Pablo que hay quienes han naufragado en la fe. ¿Sabe qué cosa es lo más horrible? Que usted venga a la casa de Dios y no sienta nada. ¿Sabe qué es lo más horrible? Que ya no tenga deseos de orar, y si ora no sabe ni por qué ora, y si ayuna no sabe ni por qué ayuna, ya no lee la Biblia, no lee la palabra, no tiene aquel enfoque, aquel objetivo que usted tenía cuando se convirtió al Señor. Yo les testificaba hace rato mi sentir cuando era nuevo en la fe, y algo que siempre ha sido mi oración: Señor, pase lo que pase, por favor, quiero mantenerme en mi primer amor contigo. Como cuando me llamaste, como cuando te acepté con lágrimas, como cuando estuve dispuesto a dejar todo por amor a ti, Señor. Dice la Biblia que los primeros mártires de la iglesia, 2 apóstoles, fueron castigados duramente, 39 azotes en la espalda. ¿Y sabe cómo salieron? Fortalecidos. Decían: gloria a Dios, hemos tenido el privilegio de ser castigados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero una señal de naufragio en la fe es que la persona ya no siente esa pasión. Definitivamente no daría su vida por Cristo. Lo podrán dar por su ídolo, lo podrán dar por su cantante, lo podrán dar quién sabe por quién, pero no por nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay muchas personas que han naufragado. Hay personas que a veces argumentan: es que un mal testimonio del pastor me llevó al mundo, es que un mal testimonio de una hermana, es que no me saludaron en la iglesia. ¿Sabe qué? Todo eso es mentira. Lo único que te puede desviar del camino del Señor es dejar de poner tu mirada en nuestro Señor Jesucristo. Apréndalo y deje de buscar culpables. Es que me fui a embrutecer de alcohol por mi mujer, y por cualquier problemita ya otra vez viendo elefantes color de rosa con la marihuana, con la droga. No hay pretexto. Es que pecó el pastor, es que pecó mi papá, es que no hay pretexto. Antes de que yo me convirtiera, yo vi muchos malos testimonios, y aún así me convertí, porque no esa gente murió por mí, fue Cristo. Durante mi caminar en el Señor, en mis inicios, lo mismo, muchos malos testimonios. Pero ¿sabe qué? Ellos no murieron por mí. El que murió por usted y por mí se llama Jesucristo, el campeón de todos los tiempos, el gran yo soy, el que es, que era y que pronto ha de venir. A su nombre sea la gloria. Ahora, ¿por qué tomé esta porción? Originalmente nada más quería leer un versículo o 2, pero en ocasiones hago una lectura larga. ¿Sabe por qué? Para que el Espíritu le dé discernimiento. Cuando usted lee la Biblia, si usted naufragó, dice: ay, es que me da flojera leer. Lo dudo que tenga el Espíritu Santo. Pero cuando usted lee la Biblia, puede leer el mismo pasaje muchas veces y Dios le va a hablar todo el tiempo. Por eso la Biblia es la poderosa e infalible palabra de Dios. Resulta que después de Salomón, que a mi criterio Salomón es uno de los peores reyes de Israel, con todo respeto a Salomón, y ya luego les voy a decir por qué. Se acostumbraba que el hijo asumiera el trono, era Roboam. Pero Roboam era un tonto, un incapaz, un inútil, no sé cómo quiera usted llamarle. Y esa es otra de las fallas de Salomón, que no preparó a su hijo. Tanta sabiduría, ¿no? Y no preparó a su hijo. Entonces Roboam se pone roñosito, el junior, chocantón con la gente, y le cuesta el reino. 2 tribus nada más quedan con él, y 10 tribus se van con Jeroboam. Jeroboam era la voluntad de Dios que él reinara sobre Israel. Lo que le quedó a Roboam es Judá, 2 tribus, a Israel 10 tribus, y era el rey Jeroboam. Pero Jeroboam se corrompió. Dice la Biblia que no guardó las fiestas del Eterno, sino que él inventó sus propias fiestas. Me recuerda mucho a las iglesias de hoy en día.
no celebran por lo menos una conmemoranza del Yom Kippur, de los tabernáculos, de las gavillas, de las trompetas. Ahorita se celebra el tiempo de las trompetas, por eso en septiembre suena la trompeta. Ya vio que hay mucho terremoto. No es cualquier cosa, se celebra el Shavuot, se celebra la fiesta de las trompetas que anuncian que la venida de Cristo está cerca. Y hay mucha iglesia que no hace memoria de esto y no celebra esto. Ciertamente el cumplimiento ya lo tenemos, sin embargo, como una remembranza. Y mucha iglesia quita las fiestas del Eterno, inventan sus propias fiestas: Día del Amor y la Amistad, que la Navidad, que te regala un regalo, que la fiesta, lo que celebraron el 15 muchas iglesias, ¿cómo se llama? La noche mexicana. Yo digo, no es malo ser patriota, yo soy muy patriota y nosotros sí saludamos a la bandera. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando estoy en otro país y veo mi bandera de México, hasta se me salen mis lagrimitas. Pero allá afuera hay mucho donde dar el grito, mucho donde celebrarlo, porque aquí usted viene a escuchar palabra de Dios. Entonces Jeroboam hizo a un lado de las fiestas del Eterno, y lea bien la Biblia, dice que inventó sus propias fiestas. Incluso contrató a sus propios sacerdotes, que terminando siendo idólatras. Mire qué terrible. De ahí vienen los samaritanos. Por eso los samaritanos tenían pleito. Decían, no, aquí en Samaria, capital de Siria, aquí es donde se alaba a Dios. Y los judíos decían, no, es en Israel, específicamente en Jerusalén. Y se encuentra Jesús, que es la máxima autoridad, con la samaritana. Y Jesús le dice, llega el tiempo, mujer, que ni en Samaria ni en Jerusalén, sino donde dos se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos, dice el Señor, porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Tiene usted que aprender eso. ¿Sí? No es allá, no es acá, no. Donde tú estás, ahí está el Señor. Ahora, este hombre Jeroboam se corrompe y Dios se enoja contra él, porque dice la Biblia que hasta por un palo que sembraran lo adoraban. Ya los ídolos ni se diga, al por mayor. Y contrató sus propios sacerdotes y desligó. Esa es otra señal del que se está corrompiendo y ha naufragado. Deja de ir a los encuentros, deja de ir al lanzamiento, deja de ir a las células. Cuando usted ve a una persona que empieza a dejar la visión que Dios ha dado, esa persona ya está naufragando. Lo peligroso va a ser cuando arrastre un montón de gente con él. Por eso nosotros debemos de tener una identidad. Hay gente que su mente es una mezcolanza. Tienen de esta doctrina, tienen de la otra. Todo el mundo le dicen hermanita, hermanito, qué lindo, todos mis hermanitos. Cuando tú no sabes si realmente, como dice la palabra de Dios, están en la sana doctrina. Y hay mucha gente también que te puede hacer naufragar. A eso es lo que vamos. Jeroboam estaba mal, totalmente mal. Y cuando él llegó a quemar incienso, mire, Dios nos va a sorprender siempre. Es más, dile a tu vecino, Dios te va a sorprender, ya sea para bien o para mal. Cuando yo leo estas porciones de la Biblia, digo, Padre bendito, eres cosa seria. ¿Cuánto dicen amén? Dios es cosa seria. Usted no tome esto como un juego. Usted hoy está delante de la presencia del que hizo los cielos y la tierra, de quien un día le vamos a dar cuentas. No es cosa ligera. Vino Jeroboam a ofrecer incienso y viene un profeta. ¿De dónde salió? Solo Dios sabe. La Biblia no da más señales, pero era un profeta joven y le dice, así dice el Señor, sobre ese altar cochino inmundo donde tú estás ofreciendo incienso, se van a quemar huesos de humanos. Y le profetizó muy duro. Y viene Jeroboam, dice, agárrenlo, le dijo a los soldados, a los de la guardia presidencial, agárrenlo. Pero esta mano que hizo así, se le quedó tiesa, así. No podía ni bajarlo, se quedó así. Imagínense cuando iba al baño, cómo le hacía para abrir la puerta o bañarse. Bueno, en fin. Y este hombre se espantó y le dijo otro detalle. Le dijo al profeta, dile a tu Dios, se da cuenta, después que Dios lo engrandeció, lo puso como rey, ahora dile a tu Dios. Dice el Señor, crié hijos y los engrandecí y se rebelaron contra mí. Suele pasar.
con quien invertiste, a quien amaste, el día menos pensado te dice bye, como si nunca se hubieran conocido. Y para que sea una traición, no va a ser alguien desconocido, va a ser alguien que comía en tu plato, alguien en que confiabas, alguien en que decías, este es mi hijo, este es mi equipo. Así pasó con Jeroboam. Traicionó a Dios. Dice, dile a tu Dios por favor que me sane. Y entonces el profeta joven oró y aquel brazo se le restauró. Y le dice el profeta, le dice el rey Jeroboam al profeta joven, ven a la casa a comer y te voy a dar regalos. Contestó el joven, no, ni porque me dieras la mitad de tu reino comería contigo en este lugar. Porque Dios me dijo, ve y profetiza y no comas nada ahí, ni bebas. Sabe, a veces los profetas son bien raros, pero si son profetas de Dios, hay señal. Siempre que un profeta de Dios daba un mensaje, había señal. Porque hoy en día todo el mundo quiere ser profeta, pero no están dispuestos a obedecer. Entonces, el profeta joven, tal vez novato, primero muy firme, no comeré nada contigo, y también el Señor me dijo que yo no regrese por el mismo lugar. Aprendan, hermanos, hay consejo. Yo a veces me acuerdo de estos consejos cuando voy a la sierra. A veces me voy por un lugar y me acuerdo de este profeta y regreso por otro. Aprenda, por algo Dios lo dice. Y le dijo al profeta, y no regreses por el mismo lugar. Y se retiró. Pero siempre hay chismosos. Diga conmigo, siempre hay chismosos. ¿Qué hay siempre? Chismosos. Entonces había unos muchachos ahí viendo todo lo que sucedió, y van con su papá, un viejito terrible, que yo lo llamo el profeta viejo. Dice, mira papá, sucedió esto y esto. Un profeta poderoso de Dios, porque dio señales. Le habló hacia el rey, y el rey le dijo esto, ¿y qué crees? Él no aceptó regalos ni nada, ni una buena ofrenda, nada absolutamente. Entonces el viejito dice, ¿por dónde se fue? Ok, ensílleme rápido un asno. Le voy a dar un dato nada más para que aprenda un poquito más. Yo siempre decía, ¿por qué los reyes y los profetas no andan en un buen caballo? Así como Napoleón, ¿verdad? Siempre en un burro. Y ya estudiando entendí que el caballo era más usado para los soldados, para los generales, para la guerra. Pero el burrito era reservado, era único. O sea, el burro era muy apreciado en Israel, y era un privilegio exclusivo para profetas, reyes y sacerdotes. Ahorita un burrito decía, ese burro. No, en aquel tiempo era la gran cosa. Es como si hubiera dicho, porque el rey David decía, suban a mi hijo Salomón a mi burra. Es como decir, súbala a mi Yukon o a mi Lincoln o a mi Suburban. De hecho, yo creo que de ahí viene la palabra Suburban, su burra, de ahí de su burra o algo. Yo pienso, ¿verdad? Porque eso dice su burra, ¿ok? Entonces el profeta viejo dijo, mi Suburban rápido, y lo fue a seguir. Y ahí va el pobre muchacho. Atención. Dice, ¿eres tú el varón de Dios? Sí, soy yo. Es que fíjate que te invito a comer a mi casa. Dice aquel, no, es que Jehová me prohibió comer acá. Ponga atención y no pierda en su mente de vista la palabra naufragio. Diga conmigo, naufragio. No lo pierda de vista. Y si ya naufragó, hoy alíñese. Escuche, este viejito tremendo le dice, es que se me apareció un ángel y me dijo que vengas a comer a la casa, porque, y ahí dice la palabra, le mintió. O sea, no se le apareció nadie. Y entonces dice, es que un ángel me dijo que yo te dijera de parte de Dios que vengas a la casa a comer, porque yo también soy profeta. Y sí, dice el muchacho. Y después que hubieron comido y bebido, ahora sí entra en trance el viejo profeta y le dice, así te dice el Señor, por cuanto desobedeciste de no comer acá, no te enterrarán con tus padres. Mire cómo Dios es tan lindo.
No le dice, hoy mismo morirás. Qué feo que un profeta de Dios te diga, hoy mismo te cafetean. Hasta en eso Dios tiene cuidado de nosotros. Nadie te puede venir a decir, pasado mañana te mueres. Ese no es de Dios, porque Dios siempre es cuidadoso. Recuerde que la profecía trae exhortación, edificación y consolación. ¿Se acuerda de eso? Y que la profecía tiene tres fuentes. La carne puede ser de tu carne, puede ser de Satanás, o la buena viene de Dios. ¿Me escuchó? ¿Sabe por qué muchos han naufragado de la fe? Dejan de leer la Biblia y todo lo quieren de ray. Están buscando profetas que le profeticen. ¿Cuántos fueron del mundo? Así, sinceramente, ¿cuántos consultaron adivinos, hechiceros? ¿De este lado? Aleluya. Alguna más la cara de bruja les quedó, pero aquí no hay de esas, ¿verdad? Mire, le voy a platicar algo. En la casa, cuando éramos chamacos allá en Tuxtla, si se perdía algo en la casa, allá a la vuelta había una divina que mi mamá tenía. No sé si por el péndulo, la verdad yo nunca estuve ahí. Iba a preguntar, ¿quién le robó eso? Y la señora ni le decía, nada más le daba ideas y decía, fue fulano. Y acertaba a mi mamá ya en su interpretación, porque la bruja saber si adivinaba. Entonces, bueno, yo jamás ante Dios, jamás le robé nada a mis padres, nunca. Pero sí tenía un par de hermanos que sí lo hacían. Entonces, cuando se perdía algo en la casa, mi madre amenazaba, ahorita voy a ir a preguntar con doña esa. Y al ratito aparecía lo que se había perdido, porque ya sabían que venía una cueriza buena para el que robó. Entonces, mujeres que despechadas van a consultar que el péndulo, que las cartas, que les lean la palma de la mano, y consultan la línea psíquica y no sé cuánta basura, porque eso es basura del diablo. Pero se convierten al Señor. ¿Cuántos ya se convirtieron? Ahora tengo una duda, ¿no será que mi esposo me está poniendo el cuerno? ¿No será que mi hijo me está robando? ¿No será que esto y aquello? Pero ya soy evangélica, ya no puedo ir con esas brujas. ¿Y sabe qué hacen ahora? Investigan donde hay un profeta. Hermanos, entendamos, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, que antes al profeta se le llamaba vidente. Y la gente venía y consultaba con ellos, pero entienda, no tenían la revelación de la Biblia. Hoy, a ver, es más, pónmelo en la pantalla, creo que es segunda de Pedro 1:19. Me gusta memorizar porque así usted va a evitar el Alzheimer en su vejez. ¿Lo puede leer conmigo a la de 3? 1, 2 y 3. ¿Cómo dice? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como a una antorcha, para que no naufrague, ¿verdad? Una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. Si un profeta, y véalo en este caso, si un profeta le va a hablar de parte de Dios, atención, Dios se lo va a enviar. No tiene por qué estarlo buscando. Si no me hace caso y luego anda todo desorientado, naufragó, va a ser su problema. Mi deber es decirle. Le hago una pregunta. ¿A cuántos les gusta que Dios les hable? A mí me gusta. O sea, si quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Esa es la palabra profética más segura. Porque luego por culpa de muchos, hasta los profetas se corrompen. Porque van con el profeta y le llevan una buena ofrenda. Por favor, profeta, ore por mí. Se hinca. Señor, dame una palabra a través de tu siervo. Y el profeta, ay Dios, si no tengo nada para pero como trajo una buena ofrenda, y no vaya a pensar que no soy profeta. Así te dice el Señor, hija, pum, y un montón de cosas de su corazón. ¿Y sabe qué es lo más peligroso? Que alguien diga, así dice el Señor, cuando Dios
no ha dicho nada. Y solo lo hacen para lisonjear, para sacar un provecho de la persona. Esa es la gran ventaja que tenemos los pastores. Cuando tú vienes a la iglesia y aunque no te hable un profeta, con la palabra que el pastor te da, es más que profeta. Porque el mismo verbo en hebreo es predicar que profetizar. Nabo, derivado navi, que es profeta. Nabo es tanto enseñar la palabra como profetizar, es decir, la profecía oral. Y toda profecía que se suelta tiene que pasar un examen bíblico. Si la profecía que te soltaron no pasa el examen bíblico, no le creas a nadie. ¿Me está escuchando? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿quién no ha oído hablar de G. Ávila? En cuanto a ayuno, mis respetos, pero tenía muchas herejías. Es más, en alguna ocasión él dijo, así literal dijo, Dios me dijo, cuando vi un cortejo fúnebre, Dios me habló y me dijo, tú nunca vas a pasar por eso. Y Ávila murió. ¿Sabe qué estaba diciendo? Dios me dijo que no voy a morir, que estaré vivo hasta el arrebatamiento. Y él ya murió. Y era G. Ávila, con todo respeto. Entonces, no porque una persona que Dios lo usó en una sanidad y un pie como 20 centímetros más corto que el otro, se enderezó, ya todo lo que diga es correcto. No. La lámpara de nuestros pies para no tropezar es la Biblia. Dile a tu vecino, ¿quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Y no ande buscando a sus profetas. Y si Dios, claro que sí creo en profetas, ¿cómo de que no? Tanto como un ministerio como un don, sí lo creo, pero todo tiene un orden. Por ahí me ha llegado el rumor de algunas personas que dicen, es que en tal parte que fuimos, el pastor a todos les dice lo mismo, que ahí en esa iglesia Dios les tiene su pareja. Y pues obvio las muchachas todo desesperadonas, se sienten viernes en otoño o no sé qué. Ay, ¿será cierto? No, acuérdate, la profecía da confirmación, no da dirección. ¿Ya despertaron? Ni porque se tomaron el café, ¿verdad? Uno lo veo como que dicen que los hombres después que abrimos los ojos tardamos 2 horas para despertar. ¿Cómo lo ve mi mayor? ¿Verdad? Los soldados, ¿cómo estarán allá cuando los ponen esté bien firme, ¿no? Todavía como que algunos han dado el changazo, ¿verdad? Ahí en guardia, pum, y se duermen. Pero ya despertó usted, ¿verdad? De hecho no lo estoy regañando, nada más me estoy cerciorando de que ya despertó. A mí también me cuesta. Entonces, por favor, aprenda. La profecía no te va a dar dirección, sino confirmación. Es decir, el Señor a través de un profeta te puede confirmar algo que Dios ya te habló. Por el amor de Dios, los nuevitos, los amamos. ¿Cuánto dicen amén? No se vayan a dejar llevar por cualquiera. A veces hasta personas ya que tienen tiempo en el camino del Señor me han dicho, ay, ¿qué cree, pastor? Fui al banco y ahí en la fila me habló una profeta. ¿Y qué te dijo? Toda mi vida. Está bien pues, samaritana, le digo. ¿Cuál vida? Pues mi vida. ¿Y estás segura que es una profeta? También la divina de Hechos 16 no dijo mentira. Le dijo a Pablo apóstol y a Silas, ustedes son servidores del Dios Altísimo. ¿Era mentira? Era verdad. El apóstol Pablo me cae bien porque a veces también era de pocas pulgas. Dice que molestando esto a Pablo, le dio una reprendida que se les fue el espíritu de adivinación. Entonces tenga mucho cuidado. A veces usted está cansado, sensible, triste y cualquiera ve la cara de cucaracha fumigada que tiene. Y obviamente el falso profeta llega y dice, veo tristeza en sus ojos. Ay, sí. Solo por eso, tranquila. Así te dice el Señor, salte de esa iglesia donde te están lastimando. No procede, no existe eso. Si usted aquí en esta iglesia es lastimado,
Yo lo lamento mucho. Nuestra intención de nosotros no es lastimarlo, es matarlo. Si lo lastimamos, usted no se ha muerto así como el tlacuache, como que se muere. Ingrato. ¿Cuántos conocen el tlacuache? Lo masacra y el tlacuache, y luego cuando ya no hay nadie se para, a veces hasta sin pellejo y sale corriendo. Así algunos espíritus de tlacuache, ¿verdad? Me lastimaron. Si se te lastima es porque no has muerto. Estamos muertos para el mundo y vivos para Cristo. ¿Me entendió? No ande de niñito o de niñita. Eso no es para nosotros. No es para nosotros. Dice la palabra: aún así el espíritu del príncipe se enardeciera contra ti, no dejes tu lugar, porque ahí donde Dios te ha puesto, Dios te va a bendecir. Tal vez estás tomando un trago amargo, decir, es que la estoy pasando mal. Aguanta, soporta, pon la mirada en Jesucristo. Dice el Señor, porque el que retrocediere no agradará a mi alma. Porque antes se predicaba fuerte la palabra y la gente cambiaba. Aquí no, pero en otros lugares predican fuerte la palabra y la gente se cambia, pero de iglesia. Y si se quedaran en la gran tribulación y quisieran ser salvos vida por vida, lo dudo que quieran morir por el Señor. Dios tenga misericordia de nosotros. Yo siempre que leo esta historia, no sé qué me da. Digo, pobre chavito, lo engañó el profeta viejo. Ten cuidado. Algunos ya viejos maleados en el evangelio, ya con 4 colmillos, van a querer engañarte sutilmente. A los pastores se nos ha enseñado que no nos enseñoreemos de ustedes, sino que seamos ejemplo de ustedes. En vez que ustedes nos sirvan, nosotros debemos de servirles a ustedes. Si no dicen amén es porque están pensando, a ver, ¿cuándo va a trapear a mi casa? Pues usted me dice, yo le trapeo su casa. ¿Me están oyendo? Iglesia del Señor Jesús. Ok, ese fue el problema de este chavito, este profeta joven. Fue engañado. Ahora, quiero terminar con esto. ¿Por qué murió? Porque este murió. Y es una parábola. Imagínense el cuadro. El profeta, el cuerpo del profeta joven muerto, y a un lado el león como testimonio, y a un lado el burro. ¿Sabe? El burro es la carne más deseada del león. ¿Por qué no se lo comió? Y la carne humana también se le gusta. Más si está uno gordito, ¿verdad? Pachoncito, bien se lo echa el león. Pero ahí estaba como testimonio. Y el viejo dijo, pobre muchacho, pero este fue usado para probarlo. Atención, cuando Dios te habló una palabra y tú la crees, no inmediatamente se va a cumplir, vas a ser probado. Yo me imagino a Noé diciéndole a su esposa, mi amor, porque eso que dicen que Noé predicó 120 años no es correcto, lean bien la Biblia. Y entonces, ya me imagino a Noé diciéndole a su esposa, mi amor, ¿cómo ves? Voy a contratar 40 jornaleros y voy a sembrar milpa o un viñedo y tendremos buena cosecha. La mujer insensata diría, amén, hay que hacer dinero, olvídate del ministerio, hay que hacer dinero. Ya me imagino a la esposa de Noé diciéndole, hey mi amor, ¿qué pasa contigo? ¿Acaso no el Señor dice que vendrá un gran diluvio y ya hiciste un gran barco? ¿Qué estás pensando en sembrar? Prepárate para meter los animales y cerramos la puerta. Cada vez que Dios te da una palabra, no se va a cumplir inmediatamente. Antes de eso, vas a ser probado para ver si realmente le creíste a la palabra del Señor. Hace unos días he estado orando por una sierva en otro estado. Ha venido a los eventos, una mujer valiente de Dios. Y ella le habían detectado un cáncer. Y ella vino a un evento
Y el profeta oró por ella y le declaró sanidad. Y ella dice, yo lo creo. Pero me dice, ¿sabe qué? Siento las molestias, siento el dolor, pero yo le he creído al Señor. Wow, dije yo. Ahí yo, hermanos, a veces ya mejor ni digo nada, porque digo yo, no voy a hacer que yo le diga algo y yo no creo y le vaya a bajar sus pilas, mejor ni digo nada. Pero dije yo, admirable. Yo le dije, pues conforme a su fe sea hecho. Aún así, por los estudios, la llevaron al quirófano y ya estaba por entrar a operación, pero el paciente anterior no salía. Se llevó más horas y le dijeron, lo sentimos, vamos a posponerlo. Entonces la sierva dice, ¿sabe qué? Siento que Dios ya me sanó y por eso el Señor no permitió que me operara. Pero ahora voy a sacar otros estudios para confirmar. Le digo, amén. Nunca tenga usted presunción en sanidad. Cuando Dios lo sana, Él hace la obra completa. ¿Me escuchó? Completa. Y yo le dije, amén. Y ahí sí yo sentí decirle, Dios va a recompensar su fe. Hágase los estudios, no por duda, sino para confirmar, porque el Señor muchas veces cuando sanaba a alguien le decía, muéstrate con los sacerdotes. Y los sacerdotes hacían muchas veces la función de médico para corroborar que la sanidad había sido hecha. Entonces le digo, no tema, vaya, va a gastar un poquito más, pero hágase el estudio. ¿Sí? Entonces el Señor le ha dado la victoria, hermanos. Y cuando el Señor no lo va a hacer, pues también no se amargue. ¿Estamos de acuerdo? No se amargue, dele toda la honra y la gloria al Señor siempre. Otra vez, si Dios te ha hablado una palabra en tu devocional, cuando tú lees la Biblia y algo sobresale ahí, dices, Señor, esta palabra es para mí. No dudes, vas a ser probado. No va a faltar alguien que quiera meterte duda. Yo soy un agente de fe. ¿En qué sentido? Si alguien me platica que está luchando con algo, yo le digo, ¿sabe qué? Tenga fe, échale ganas. Aún así dentro de mí yo dudara. Dije yo, me acuerdo de este viejo profeta. Dije, yo no quiero ser como este viejo. Bueno, de viejo tal vez sí, pero de torcer la palabra o la fe, no. Digo, no. Adelante, hermana, créale al Señor con todo su corazón. Dios te ha dado una palabra de salvación. No dejes que el diablo te meta idea, ya perdí mi salvación. Dios ya no me ama. Dios ya no me escucha. Ciertamente, a veces usted va a orar y va a sentir bien bonito la presencia del Señor. Más cuando usted está quebrantado y contristado. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero va a haber veces que usted va a orar y no va a sentir nada. Pero le digo algo, aún así en el momento de orar no sienta nada, Dios la ha escuchado. Y tal vez usted ejerza toda la fe que tiene y dice, Señor, hay momentos así, muy diferentes cuando ha naufragado y no siente nada de nada. Ahí sí tenga mucho cuidado. ¿Por qué naufragó este joven profeta? Porque Dios le había dado una palabra y se dejó llevar por lo que le dijo alguien. Yo admiro mucho a los siervos actualmente. Hay quienes oyen la voz audible de Dios, tienen visiones. ¿Sabe? Yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. Sí me ha hablado en mi corazón, sí a través de revelación sí me ha hablado, pero así la voz audible, nunca. Y yo digo, si a mí Dios me hablara así, me vuelvo loco. Y no dudo ni un momento. Y tómese de la palabra. Cuando Dios te ha prometido algo, dice la Biblia, aunque tardare la visión, pero se cumplirá. Apúntalo, dice. ¿Qué te dijo el Señor? Tal cosa. Valora. La última vez que vino aquí el profeta José Luis, un hombre de Dios, en un domingo le profetizó como 3 o 4, y aunque Dios no cobra nada, yo les dije, si alguien valora la profecía que recibió, traigo una ofrenda de paz, porque yo creo a esa palabra. De los 3 o 4, ¿sabe que recibieron palabra? Un joven que vive al día me dijo, papá, yo sí le creo al profeta. Y le digo, ¿te acuerdas que te profetizó? Sí, apúntalo. Porque el Señor le dijo
que Él lo va a levantar fuertemente. Y él lo creyó con todo su corazón y dijo: yo quiero dar una ofrenda confirmando esto. ¿Dios cobra? No, pero yo sentí en mi corazón decirles eso. Y de los 3 o 4, uno nada más. Dije: ¿cuánto valoran la palabra? Cada vez que Dios te da una palabra que viene de parte de Él, tú no la vas a buscar, no vas a estar buscando profetas. Vas a venir a la iglesia y el Señor te dará la palabra. Si te lo va a enviar a tu casa, Dios va a confirmar, y no tienes por qué tener miedo, sino que la palabra que te dijo, tú ya la habrás sentido en tu corazón. Aquí vino un profeta hace algunos años y me dijo: ¿pudiera ir usted a testificar en un estado aquí del norte cómo Dios hizo todo esto? Y se acuerda que yo le profeticé. Le digo: el problema es que no fue usted el único que me profetizó esto. Fueron como 3 o 4 profetas. Y además de eso, fue confirmación, porque Dios ya me había hablado del asunto. Y es más, el Señor agregó: y terminarán mi obra y no deberán un solo centavo a nadie. Así que quede claro, de este edificio no le debemos nada a nadie. Y vamos por más en el nombre del Señor. Entonces, yo le digo: yo puedo ir a testificar para la honra y la gloria de Dios, no para la gloria de usted. Porque fueron varios profetas que me hablaron en confirmación de lo que Dios ya me había hablado a mí. ¿Me está escuchando? Entonces, no permita que sus sentidos sean extraviados.